¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pro Ganadería. Arrancamos nuevamente nuestro espacio informativo con mucha información del sector para compartir con todos ustedes que están del otro lado. Y hoy arrancamos esta edición con invitado en piso. Nuevamente tenemos el gusto de recibir a Rodrigo Ponce de León para darnos los datos actualizados de lo que está pasando en materia de exportación en el mercado cárnico nacional e internacional, por supuesto. Rodrigo, bienvenido a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, Rodrigo, vamos a hablar un poquito acerca de estos datos que vos ya compartías conmigo también, para empezar un poco, para tener también el contexto acerca del movimiento, cómo está el movimiento de exportaciones cárnicas y lo que dejaba también ya el mes de octubre. Vamos a compartir unas placas que vos nos habías también facilitado como para que podamos ir explicando un poquito acerca de cómo cerraron los datos del mes pasado y también haciendo una comparativa con los datos que ya vamos teniendo. Así que le pido por favor a los compañeros que están del otro lado, vamos a ver los números generales anuales primeramente, Rodrigo. Muy bien, ahí los números un poco muestran la evolución de la exportación y la comparan un poco con lo que fue el 2021, año en el cual hubo una faena récord, para ver también cómo nos venimos desenvolviendo en base a ese año 2021 que para nosotros fue récord. No solo en volumen, sino en ingresos, ¿verdad? Y ahí vemos lo que es la evolución de la carne, menudencias y subproductos, lo que es la carne exclusivamente, y la evolución de los precios, porque no es solamente importante el volumen, sino también la evolución de los precios, ya que el 2022, el 2021 ya había sido un año muy bueno en cuanto a valores, pero el 2022 fue aún mejor. En cuanto a valores de exportación me refiero, ¿no? Y eso lo muestra claramente esos números, ¿no? Bueno, vamos a avanzar a la siguiente información, también a la siguiente placa, para que podamos, por supuesto, también tener los datos actualizados con ustedes. Vemos también números generales, Rodrigo, en cuanto a carne, menudencias y subproductos. Ahí lo que hace básicamente es mostrar la evolución que te decía hoy y el descenso en cuanto a dólares de lo que era el mes de septiembre a lo que fue el mes de octubre. Lo mismo, bueno, para carne, menudencias y subproductos y para carne, y lo que fue la evolución también en cuanto al promedio de carne exportada. En los tres casos vemos que hay un descenso. En el caso de los dólares y el volumen es bastante lógico, ya que hubo también un descenso en faena. Y en cuanto a precio, hubo un descenso del 3,57%. Creo que fue el peor mes del año que pasó octubre. Ya lo que hablemos de noviembre, vamos a ver que la performance de los mercados ha empezado a repuntar en forma importante. Si hablamos de mercado, Rodrigo, me comentás, y comentás por supuesto también a la audiencia, octubre, dentro de lo que va del contexto del año 2022, un mes bastante negativo, digámosle, para lo que es la exportación cárnica. Y hablando de mercados, ¿cuál fue el mercado que tuvo mejor comportamiento dentro de los mercados que tenemos actualmente en movimiento? Como siempre, Chile para Paraguay es el mercado más importante. Digo, a lo largo de los últimos años ha ido incrementándose. Hoy ocupa por encima del 50% de los ingresos de exportación. Y en la medida que Paraguay no logre otros mercados, apertura a otros mercados, Chile va a seguir siendo un mercado, el mercado preponderante, ¿no? Por un tema de distancia, de practicidad, de que se vende mucha carne enfriada y Paraguay precisa mover carne enfriada, en fin, por un montón de factores. Rodrigo, si bien Chile se encuentra igual manteniendo la primera posición en cuanto a compra de carne paraguaya, se había reportado también una disminución igual
igualmente haciendo una comparativa por parte de la compra que tenían los chilenos de carne paraguaya. Es normal ver ese comportamiento en octubre, durante octubre. Para el que conoce un poco Chile, sabe que ellos en septiembre tienen unas fechas patrias que festejan mucho, y lo que suele pasar es que se preparan para esas fechas patrias, hacen importaciones grandes, tienen stocks en general de muchas cosas, pero de carne por supuesto. Y lo que suele pasar es que después de las fechas patrias, dependiendo un poco de cómo hayan sido las ventas, se vuelven a preparar los importadores para volver a importar carne. Por lo general se da que después de las fechas patrias baja un poco esa demanda hasta que se evalúa cuál es la situación. Octubre suele ser un mes de baja comparativamente con el resto del año, y vuelven a empezar a trepar para fines de octubre, noviembre, preparándose ya para lo que es la fecha de Navidad, fin de año, ¿no? De lo que fue enero al pasado mes de octubre, bueno, ya decíamos, octubre fue un mes bastante negativo en cuanto a números. ¿Cuál fue el mejor mes hasta ahora del año 2022 en cuanto a exportaciones? Yo te diría que los primeros meses del año fueron bastante mejores que el segundo semestre. En el segundo semestre se empezó a sentir lo que fue la inflación que se dio a nivel mundial, la baja del mercado chino que derramó para otros mercados, la falta de Rusia por la guerra, en fin, se fueron alineando los planetas en contra de Paraguay como para sentir un poco más las cosas que estaban pasando en el mundo. Entonces yo te diría que el primer semestre fue bastante mejor que el segundo. Vamos a ver, creo que estos últimos 2 meses van a volver a lo que fue el primer semestre del año. Yo quiero volver también ahora a compartir algunas placas que tenemos en cuanto a mercados, compañeros, ver un poquito específicamente a esos países. Tenemos ya en pantalla lo que justamente me compartías de Chile, que justo es el mercado que también estabas mencionando recién. Exacto, bueno, acá vemos un poco la situación que te manifestaba hace unos momentos, donde Chile en septiembre versus octubre reduce sus ventas en cuanto a volumen, y vemos una pequeña baja en cuanto a lo que es el precio promedio. No sucedió lo mismo en el congelado, eso puede haber pasado un poco por la búsqueda de precio. La mercadería congelada es siempre de menor valor que la enfriada, entonces puede haber habido ahí una búsqueda de valor, de menor valor en lo que es mercadería congelada. Por eso la trepada esa grande que hubo en cuanto a volumen de mercadería congelada, ¿no? Perfecto, bueno, pasamos a la siguiente, compañeros. Vamos a ver cuál es el otro mercado que tenemos. Tenemos a Brasil, Rodrigo. En Brasil sí se dio una baja importante en cuanto al enfriado. Siempre el enfriado es un mercado preponderante en los países vecinos. Un poco lógico también pensarlo, ya que Brasil sintió los cambios en la demanda china, y los frigoríficos deben haber tenido que volcar más mercadería a su mercado interno, por lo tanto sustituir un poco lo que eran las importaciones, y ahí debe estar un poquito la baja, sobre todo en volumen, ¿no?, de parte de Brasil. Perfecto, bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ver cuál es el siguiente mercado. Bueno, ahí tenemos también parte de lo que mencionabas ya de Brasil. Vamos a otro mercado también, así para poder hacer el análisis. Y Vamos a bueno, Rusia. Rusia ha sido un mercado que se ha ido complicando, no solamente por la guerra, sino porque para los frigoríficos paraguayos ha sido un mercado que se ha ido perdiendo. En el 2018-2019 estaban prácticamente todas las plantas habilitadas, el tiempo fue pasando y fueron quedando fuera del mercado los frigoríficos menonitas, guaraní.
a principio de año quedó fuera de mercado, a principio no de año, no, pero por mediados de año quedó fuera también Concepción, y ahora, hoy en día, los únicos frigoríficos que están habilitados son parte de las plantas de Minerva, porque Belén también quedó afuera. Por lo tanto, un frigorífico que era importante para Paraguay porque se podía colocar todo lo que era mercadería industria y congelado, se está perdiendo. Digo, básicamente era un mercado de volumen donde se colocaban muchas menudencias, de volumen también, corazones, hígados, y se está perdiendo la habilitación también para la carne. Entonces, bueno, no es un tema menor, porque era, como te digo, un mercado de volumen, y ahora los frigoríficos van a tener que buscar dónde colocan ese volumen de mercadería de industria, que tendrán que ir a parar a mercados musulmanes, como podrá ser Egipto o algún otro, Arabia Saudita, algún otro mercado de Medio Oriente. Actualmente solamente tenemos un frigorífico habilitado para Rusia, Rodrigo. No, hoy están 3, hasta hace 2 o 3 días había 3 plantas habilitadas de Minerva, básicamente, que eran Musa, San Antonio y Frigomerc. Pero de esas 3, Musa y San Antonio están sin actividad prácticamente, por lo tanto el único frigorífico operativo que está enviando mercadería para Rusia, o que puede enviar mercadería para Rusia, es Frigomerc. Actualmente ya los datos que ustedes manejan o lo que van hablando y analizando un poco de cara a lo que va a ser fin de año, porque ya estamos entrando prácticamente al último mes del 2022, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuál es el volumen de cierre que ustedes esperan alcanzar o que se espera alcanzar? Y también en cuanto no solamente a volumen, sino también a ingresos al país. Mirá, noviembre empezó muy bien, se vio un cambio importante de lo que fue la última semana de octubre a la primera de noviembre. Vuelvo al mercado chileno. El mercado chileno pegó un salto en cuanto a volumen de más del 60% de las importaciones en general y en particular de Paraguay. Paraguay estaba exportando durante octubre, pasó de septiembre de unas 2.000 y poquitas toneladas semanales, octubre unas 1.600 toneladas semanales, y la primera semana de noviembre se exportaron, porque yo esto lo mido desde el lado chileno. Chile desaduanó 2.700 y pico de toneladas en la primera semana, arriba de 2.000 en la segunda semana, lo cual es un incremento en volumen de más del 60%. Se dio en todos los mercados de los cuales se exporta Chile, pero principalmente en Paraguay, que pasó de una participación del mercado del 52% a más del 60%. Entonces, bueno, eso obviamente crea expectativas, no solamente a nivel de la industria, sino también a nivel del ganadero, que de una forma u otra vio reflejado en el precio de sus haciendas estas mejoras en los mercados de exportación. Yo ya había dicho que los frigoríficos estaban en septiembre y en octubre, que estaban pagando un poco por debajo de lo que deberían pagar el ganado. Pero bueno, esto como que está un poco dando un nuevo empujón, y se está viendo en el precio de las haciendas, ¿no? En las últimas 2 semanas la hacienda mejoró más de 40 centavos en $3, que es mucha plata. Bien, hablamos entonces de una buena mejoría para todo este sector. Nosotros en octubre ya compartíamos también los datos y ya se veía venir, Rodrigo, que iba a ser un mes complicado, porque la primera quincena de octubre ya había tenido valores bastante bajos, que también compartíamos, por supuesto, con toda la audiencia, y bueno, eso también ya lo quedó demostrado en
el balance final del mes, vamos a ver cómo termina noviembre. De igual manera ya vemos que hay datos positivos también para compartir y seguimos insistiendo en que necesitamos la apertura de nuevos mercados para no centrarnos siempre en uno y que cuando cae uno nosotros nos quedamos como en Oxai. Sí, y sobre todo no depender de mercados que puedan hoy o mañana complicarse de forma fácil. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo, porque si vos mirás los grandes exportadores, me vas a decir, bueno, pero Brasil, Uruguay dependen de China, que les exportan más del 60%. Bueno, pero sin que se ofendan los chilenos, no es lo mismo depender de China o de Estados Unidos o de Canadá o de los países europeos que depender de economías un poco más frágiles, por llamarla de alguna forma, ¿no? Entonces, ni que hablar que a Paraguay, que es un país agroindustrial, le va la vida en lo que es la obtención de mercados. Y obviamente China, en estos últimos días se ha hablado mucho de China y Taiwán, en fin, no voy a entrar en el tema político, pero ni que hablar que le va la vida en cuanto a la apertura de mercados y en particular de China. Obviamente si se pudiera habilitar el mercado de China sería maravilloso, ¿no? Tenemos que pensar que China en los últimos 12 años ha aumentado su importación de carne más de 10 veces. Y de los 30 países, esto es a nivel para ver dónde podemos estar, ¿no? De los 30 países más o menos que están habilitados hoy para China, hay un grupo de élite, por decirle de alguna forma, que le exporta o de lo cual China importa el 95% de la carne que importa, que son Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Argentina y Uruguay. Y perfectamente Paraguay podría formar parte de ese grupo. ¿Por qué? Y bueno, por las condiciones que Paraguay tiene, por el hato ganadero que tiene, porque exporta el 70% de la carne. Entonces tenemos que pensar que Paraguay perfectamente podría estar dentro de ese grupo de élite, y lo cual le cambiaría la vida literalmente haciendo números así a tipo gallego en una servilleta, como digo siempre yo. Para Paraguay solamente exportar carne a China le implicaría ingresos, un incremento en los ingresos por exportación de carne, solamente carne, de más de 700 millones de dólares. Hubiera significado este año. Si a eso le sumás, si quedara habilitado para menudencia, si quedara habilitado para carne con hueso, soja, en fin, todos los agroproductos que Paraguay produce, realmente no da ni para pensarlo. Perfecto. Bueno, Rodrigo, realmente un gusto nuevamente tenerte, también por supuesto tener las actualizaciones correspondientes y tan interesantes también necesarias para compartir con toda la audiencia y principalmente con aquellos que les gustan también mucho los números. El mes que viene te comprometo a que podamos hacer como ya una evaluación general de todo lo que ha sido el año 2022, vamos a ir desglosando un poquito, vamos a hacerlo un poco más extensa también la entrevista y vamos a hablar entonces de cómo termina este 2022 tan complicado en líneas generales. Dale, buenísimo. Aquí Bueno. estaré el mes que viene, dale.